El siguiente episodio está destinado a romper con las lógicas de este sistema. Incluye material sensible. Contra el Estado y el capital. Puede que no sea adecuado para todos los públicos. Sobre todo ciudadanos sensibles. Por lo que se recomienda discreción. O no, hace lo que quieras. Sean todos bienvenidos al segundo programa de Mates y Anarquía. Soy el Cuervo, nuevamente me encuentro con Lau. Acá estamos para grabarles y dejarles agendado el segundo programita del día de la fecha. Hola Pervito, hola queridos oyentes, gracias por escucharnos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, comentarles un poquito que este es el segundo programa que estamos grabando. La temática del día de hoy es anarquismo y anarquía. Si se quiere, una introducción básica, ¿no? Como algunos conceptos, algunas cosas que queramos decir, recomendaciones, mucho muy importante, y veremos qué más. Vamos a intentar definir qué pensamos que es la anarquía o el anarquismo y vamos a recomendar textitos. Alguna que otra cosita, algo que nos interese. Nuestra opinión o nuestra forma de ver las cosas, de digerirlas, también es mucho a través de la lectura, ¿no? Del material, entonces me parece muy importante aportar desde ese lado, ¿no? Sea con lecturas, sea con fanzines, sea con películas, quizás, como estamos hablando más temprano, películas muy viejas y demás cosas. Entendiendo que no existe una definición clara de lo que es la anarquía, es algo que nosotros, desde nuestro punto de vista, de nuestras ideas y prácticas, entendemos como una construcción quizá. Vamos a pasar como a leer algunas frases, por ahí algunas definiciones de distintos compañeros a través del tiempo, para ir armando más o menos qué es lo que sería y qué no, y también cómo eso se lleva a la práctica. En este caso, Malatesta. ¿Qué dice Malatesta que es la anarquía? Bueno, anarquía significa sociedad organizada sin autoridad, entendiéndose por autoridad la facultad de imponer la propia voluntad. La anarquía es la vida en libertad, es como la vida sin gobierno, sin autoridad. Anarquía. Listo. Me retiro, goodbye. Fin del capítulo. Claro. Pero por ahí lo que dice Malatesta es como el sentido un poco más de organizar la vida, que es algo que me parece súper importante. De hecho, el capítulo pasado, cuando hablábamos de la autogestión, tiene que ver también con el hecho de retomar nuestras vidas. Desde un principio, que me parece algo súper importante también destacar el anarquismo, que como principio básico es la recuperación de nuestras vidas. ¿Y qué es el anarquismo? Para mí la definición de anarquismo es la construcción política, si se quiere, de las ideas y las prácticas de la lucha por la anarquía. Tiene que ver una construcción quizá un poquito más moral, del ismo, digamos, de la moralidad, de los valores y de los principios, quizá. Eso me lo imagino yo, en realidad. No sé si un poco lo que hablábamos antes con Lau también era como, ¿qué es lo que define ser anarquista o qué no define ser anarquista? ¿Hay contradicciones o no las hay? ¿Tiene algo que ver el mundo en el que vivimos, el capitalismo? Claro, por un lado, o sea, como para la anarquía en cierto punto es como el ideal, ¿no? Como el ideal de libertad. Pero además del ideal que puede quedar como una cosa utópica de algo a alcanzar, también es como para mí la tensión. Como que se pueden generar, como viste, que a veces en momentos de anarquía, digamos, es como cuando generás como tensiones de libertad también. En ese punto siento que se puede como mezclar un poco la anarquía y el anarquismo, porque es también una práctica más allá de la idea. Sí que el anarquismo tiene que ver más con el movimiento organizado, ¿no? Pero el movimiento de personas que luchan efectivamente por la anarquía. Y bueno, y también como un conjunto de ideas como que tienen que ver con la anarquía. Sí, totalmente. También teniendo en cuenta que no existe una sola anarquía, sí existe un ideal, como dice Lau, pero existen distintas formas de concebirlo o de entender cómo vivirlo, por ejemplo. Si bien lo que yo considero como lo que a mí me gusta o el camino que yo quiero transitar o las prácticas que a mí me interesan puede chocar con otro tipo de anarquía o de gente que lucha por la anarquía, nuevamente, para mí, creo que existen distintos tipos de anarquismo o de la lucha por la anarquía, porque hay distintos medios, distintas formas también de construir o, bueno, de destruir. Y dentro de todo ese paradigma, de todo ese movimiento, es que surgimos nosotros los anarquistas. Ahora bien, una pregunta que siempre nos hacemos o siempre vemos como que de repente ves
manifestaciones en la calle, ves no sé, asambleas, ves situaciones barriales, qué sé yo, que están pasando y vos decís, no, esta gente es anarquista, por cómo se mueve, por cómo hace las cosas, cómo son horizontales. Y ahí es donde también surge esa duda, o sea, las prácticas que nosotros reconocemos como anarquistas, ¿son propias de los anarquistas o existen dentro de la sociedad, del ser humano? Es una buena pregunta, ¿no, Lau? Sí, o sea, primero está la práctica, siempre, como que la anarquía, incluso el anarquismo, surge de la práctica, de las personas ven injusticias, se rebelan, se enfrentan con el poder y después, bueno, se genera como un cuerpo de ideas alrededor de eso, de donde surge el anarquismo, digamos. El anarquismo no surge como teoría filosófica, cual existencialismo, surge como práctica de lucha. Y después hay personas que dicen, bueno, nos identificamos con este nombre. O sea, nosotros cómo nos encontramos en el anarquismo. Bueno, en la lucha te empezás a encontrar con que ciertas prácticas te parecen más coherentes, ciertas ideas, y te acercás a lo que es el anarquismo. Y ahí también Malatesta, cuando define el anarquismo, dice que el anarquismo nace de la rebelión moral contra las injusticias sociales, que aparecen personas que se dan cuenta que su sensibilidad se ve ofendida por el dolor de los demás, como si fuera propio, que el dolor humano no es algo parte de la vida, sino que es algo injusto, y ahí empiezan a ver de dónde vienen estas injusticias, ¿no? Y ahí es donde también se conceptualiza que el problema es la explotación de las personas por otras personas, que se manifiesta hoy en día en el capitalismo, en el Estado, como una autoridad sobre los demás que lleva al status quo a que se siga reproduciendo, que se asegure esa opresión. Y ahí es como en donde el anarquismo, como de repente corpus de ideas, dice, bueno, el problema está en la autoridad, en el Estado, en la opresión, en el capitalismo, en la propiedad privada, pero bueno, siempre surgiendo de como del ver en los hechos que hay injusticias y desde ahí sacar como alguna teoría. Y ahí es donde se diferencia del socialismo autoritario también, o el anarquismo, porque lo que es la izquierda de repente no ve al Estado o a la autoridad como un enemigo en sí. Reconoce al capitalismo como malo, pero no a la autoridad en sí. Por eso se organizan de otras maneras. Claro, ven a la autoridad como una finalidad o un medio, en cambio nosotros somos totalmente antagonistas a cualquier tipo de autoridad. Y por eso también tiene mucho que ver que consideramos, por ejemplo, que la lucha por la anarquía es una lucha integral, ¿no? Porque suma el antirracismo, el antimachismo, la liberación animal, la lucha en defensa de la tierra, porque es totalmente integral, o sea, suma muchos aristas. Por más que hay mucha gente que le moleste cierto tipo de lucha, por más que dicen que hay cosas que son más importantes que otras, al fin y al cabo, cada persona, cada individuo que se considera anarquista tiene prioridades dentro de su corazón y de su pasión, porque obvio hay cosas que te tocan más de cerca que otras. Entonces, la nutrición, la retroalimentación que surge entre los anarquistas es eso mismo, que de repente a vos te interesa más una lucha que la otra, porque te moviliza mucho más los presos, listo, tenés una lucha por la que dar y compartir con otras personas que quizás no les moviliza tanto porque por X razón, porque le interesa más la liberación animal o porque le interesa más la lucha contra el patriarcado, contra el machismo, y ahí toda esa nutrición sirve y fomenta también la anarquía, porque en el fondo es eso, es la autoridad en cualquiera de sus vertientes. Sí, tiene como un carácter ético fuerte el anarquismo, ¿no? Porque es como la base de las ideas, igual creo que tiene que ver con la ética, la convivencia, con el buscar no oprimir ni ser oprimido, esto de que el fin no justifica los medios, sino que los medios tienen que ser parte de la libertad, porque no puedes usar medios opresivos para llegar a algo libre, porque no hay manera, no es lógico. O sea, eso es una diferencia fuerte con la izquierda, que se supone que dicen que quieren en algún momento incluso la anarquía, comunismo, pero dicen que mientras tanto van a usar ejércitos, cárceles, el Estado, como la dictadura del proletariado, y hoy en día usan el gobierno, usan las instituciones del Estado como si fuera un medio para otro fin, pero no puedes usar cárceles para obtener libertad, o sea, no es coherente.
no se llega. Y también esto que decís de la diferencia que hay entre activar algo que a uno le genera interés, sensibilidad y todo, y los partidos de izquierda que militan lo que les dice el dirigente. Es como, qué loco esa diferencia, porque hay una cuestión de deseo también y todo, que no es lo mismo ir a pegar un afiche que hiciste con un tema que a vos te interesa que la cara del próximo diputado, ¿no? Como... Sí, totalmente. Aparte también es como al nacer de nosotros o de nosotres, la intención de una lucha por la cual te esforzás, pones tiempo, dinero y ganas, puede que no tenga resultado económico, puede que no tenga un resultado visible, pero es parte de la vida de ser anarquista también, o sea, es parte de la vida de la lucha. O sea, uno ya no considera la lucha como no parte de su vida, ya estás jugado. Como decía la célula del fuego, hay un punto de no retorno directamente en el que uno ya no puede volver para atrás. Bueno, y por ejemplo, algo re interesante que me parece que está bueno hablar es también de los medios anarquistas. Por ejemplo. ¿Cuáles son los medios que nosotros tenemos o que podemos usar o que podemos difundir? Por ejemplo, no sé, hablamos de autogestión, que si bien no es es un medio y no una finalidad, como bien decíamos en el capítulo pasado, existen las asambleas, por ejemplo, también. La idea de los periódicos, la idea de escribir folletos. Creo que también algo muy interesante que tienen los anarquistas son de que cualquier persona puede escribir un artículo de opinión, cualquier persona puede editar una revista, cualquier persona puede hacer una asamblea, cualquier persona puede hacer un grupo. Creo que eso también le suma un montón de puntos porque además de intentar como llevar adelante la lucha, recuperar nuestra vida, también es súper importante como que entender que tenemos que tomar estas situaciones o estas organizaciones de la mano. O sea, y nosotros tenemos que hacer esto. Nadie lo va a hacer por nosotros. Lo que nos lleva a la acción directa, ¿no? Llegar a la acción directa. La acción directa, que es la acción sin representantes, porque la mayoría de la política en sí se basa en tener representantes y que otro haga las cosas. Y como tenemos un problema, vamos, lo planteamos para que otro lo solucione. Y la idea de acción directa es que si hay un problema, te organizas con otras personas para resolverlo, ¿no? Y en cuanto a la lucha, ya organizarse, sea en grupos de afinidad, en asambleas, pero para hacer las acciones directamente, no para pedirle a otro que lo haga. Sea una acción, como decís, de un periódico, sea acciones más o menos violentas, más o menos de difusión. De distintas índoles. De distintas índoles, variadas, pero que cada grupo un poco puede decidir de qué manera, según el contexto, actuar según el conflicto, ¿no? Sí, y recordar que también nos consideramos, o sea, totalmente antagonistas del mundo en el cual vivimos. Entonces, la idea siempre de la acción directa va a ser una acción confrontativa, va a ser una acción que quizás que genere crítica, que no sea aceptada por la gran mayoría de la sociedad. Sí, la acción anarquista no va a reforzar al Estado, por lo pronto. No vamos a buscar en instituciones del Estado soluciones que el Estado no puede dar, porque el Estado es parte de este sistema, parte fundamental de este sistema que sostiene la desigualdad y la violencia. Entonces el Estado no tiene solución, porque el problema es que a veces las personas con buena fe incluso piensan en pedir al Estado para que resuelva problemáticas que genera este sistema, y la verdad es que por más que quisiéramos decir como, bueno, está bien, vayamos a pedir algo al Estado, es que no lo va a solucionar. No hay solución posible, porque el Estado es el problema. La autoridad, el sistema autoritario, sea capitalista, o sea, es violento la desigualdad donde hay unos que mandan sobre otros. Y todos los problemas que hay en esta sociedad se basan en eso. Y pedirle a un Estado que solucione algo es pedirle a la nada, porque no lo va a solucionar. Son parches que terminan generando más violencia, como las cárceles. O sea, las cárceles, por más que quisiera decir, bueno, justicia, es como que no hay justicia en la cárcel. Pero no hay ninguna solución a los problemas de este sistema dentro de este sistema. Porque, ¿cuál es la solución? No existe. O sea, la justicia sería que viviéramos bien, que viviéramos en libertad,
que las opresiones no sucedieran, que las violencias sistémicas de este sistema no sucedieran. Una vez que estamos todos metidos acá, ya está complicado pedirle una solución al sistema que lo genera. Y entonces, ¿qué proponen los anarquistas? Los anarquistas o la lucha por la anarquía no posee un programa, no tiene unos pasos a seguir, solo tiene la convicción, las ideas y las prácticas de distintas personas que quieren llevar a cabo la anarquía. Lamentablemente yo acá no puedo prometerte un ideal de revolución ni qué es lo que va a pasar después de la revolución porque es totalmente incierto. Al mismo tiempo, no se puede esperar que traigamos las respuestas a todas estas preguntas porque va en contra de lo que yo pienso de la anarquía, porque la anarquía es retomar o recuperar tu vida a través de tus propias manos. No podés seguir esperando un caudillo, por más que sea anarquista, por más que sea comunista, de que te resuelva la vida, ¿no? Como bien decía Lau recién del Estado. El mismo Estado no puede resolver los problemas del mismo Estado, porque si no es autodestructivo. Ahora, ¿qué conlleva ser anarquista? Conlleva un montón de decisiones, de puestas en práctica de nuestras ideas. ¿Eso tiene una finalidad? Sí, claro, tiene una finalidad idealista, que es la anarquía. Como decíamos antes, es muy difícil entender el camino que se debe hacer, pero se aprende, se va haciendo, genera vínculos, se conoce compañeros, y al fin y al cabo, a pesar de que quizás yo o Lau no veamos la revolución que nos gustaría ver, vamos a seguir con nuestras ideas y nuestras prácticas. No por una cuestión de fe cristiana, sino por una cuestión de que creemos que es parte de nuestra vida a esta altura del partido. La lucha por la anarquía, nuestros compañeros, nuestras ideas nos acompañan en el día a día. Y eso es lo que termina siendo un poco que es el ser anarquista. Al mismo tiempo, cuando uno se autoproclama o se dice anarquista, no significa que sea una super persona o sea un superhéroe o una superheroína. Significa que ha reconocido en sí prácticas que son bastante simples en verdad. No es nada rebuscado, no es nada. No necesitas un carnet de ningún partido político, no necesitas tener ciertos estudios, sino como que es como la coherencia entre la idea y la práctica, ¿no? Malatesta, siempre nombra Malatesta que decía, Malatesta decía que anarquista es por definición quien no quiere ser oprimido y no quiere ser opresor. O hablaba con lenguaje no binario. Era una adelantada, Malatesta. Sí, me hace pensar como cuando las personas a veces dicen, es que no sé si soy anarquista porque no leí mucho. Y como que para mí ser anarquista es más como un posicionamiento en la vida, como que tiene como un carácter muy amplio, porque es una forma de ver la vida, la lucha, todo, de posicionarte en contra del poder, de la autoridad, de las violencias de este sistema en general, ¿no? Y no es una cuestión de si leíste libros o no, es como, en verdad, si vos querés ser oprimido o opresor u opresor. Es entender como, si sos anarquista, entendés que no hay una autoridad que sea legítima. Bueno, es también como si te rebelás ante las injusticias, ¿no? Injusticias que vivas vos o que vivan otras personas, pero que ves que están pasando cosas chotas alrededor tuyo y es como me involucro en eso. ¿De qué manera me involucro? Creo que como que el anarquismo, así como movimiento, te puede ayudar como a tener herramientas, pero siempre como que si uno se identifica es porque en principio uno está luchando, ¿no? Y desde ahí es que uno empieza a buscar de cómo hacerlo, desde dónde, ¿no? Y te encontrás con distintas opciones, ¿no? Sea partidos, sea organizaciones de distinto tipo. Bueno, y quizás uno de repente se siente más identificado con ciertas prácticas, que son las prácticas anarquistas, que no sé, a mí me parecen como las más naturales en realidad, porque en verdad como que todo lo que tiene que ver con la política, en los partidos políticos, las organizaciones, es súper artificial e impuesto, porque lo natural es que, natural que es, ¿no? Pero lo que me parece como más lógico es que tenés un problema, te juntás con otros como para ver de qué manera resolverlo. Ahora, cuando nosotros tenemos un problema y viene alguien a decirnos, no,
armen una lista y preséntense a elecciones y convenzan a otros, junten 50.000 firmas para ver si se las presentan a un diputado. Y eso, es que no es una solución lógica, porque después por más que hagas todo eso, no vas a llegar a nada, porque después, si quieren las leyes, las cumplen o no, hacen lo que quieren. Pero lo lógico es que actúes para resolver tus problemas, y no que esperes 3, 4, 5, 6 años para ver si pones a un diputado que vote una ley. O sea, es súper indirecto. No, la verdad que no le encuentro el sentido a la política, además de que es súper turbia. Y la política siempre es el arte de gobernar, el arte de confundir. La política es eso. El anarquismo es una forma de resolver las necesidades que tenemos. Bueno, pero, o sea, como hablábamos la vez pasada de autogestión, y ahora mencionamos como otros medios, como las asambleas, acción directa incluso, ¿no puede haber una confusión ahí donde personas no anarquistas utilizan esos métodos, pero donde las cosas se confunden un poco? Sí. Porque una asamblea no implica ni siquiera horizontalidad a veces. O sea, como hay veces que los medios se sacan de contexto, o eso, hay asambleas pero están aparateadas por partidos. Y donde haya partidos, bueno, ya no tenés horizontalidad, porque hay personas que están utilizando un espacio supuestamente horizontal para cooptar, para llevar gente para su lado, obtener votos. Y ahí un poco se pierde, porque esa asamblea deja de funcionar como para resolver necesidades o para actuar, porque pasa a vamos a discutir 5 horas qué consigna va a tener la bandera. Y ahí es donde también la política se mete para confundir, para desviar la atención que las personas tienen y las ganas de hacer cosas, de actuar frente a las injusticias. Es como súper diferente como las movilizaciones que están cooptadas por partidos que las que no. Porque no es lo mismo un grupo de personas que se juntan y dicen vamos a cortar la calle porque pasó algo, que cuando se mete un partido ahí y dice no generemos ningún problema, mejor vamos a hablarlo con esta persona en tal lugar, y terminan desviando para generar ahí sus propias ganancias. El anarquismo como busca siempre tensionar como todos los ámbitos, creo. Como siempre está cuestionando dónde hay poder, cuestionando como lo que parece más natural de este sistema, de todas las violencias, las jerarquías. Yo creo que un poco un rol importante del anarquismo es cuestionar todo lo que parece más natural de este sistema y proponer como otras formas de vincularse, porque verdaderamente lo que hay atrás de la anarquía es proponer otra forma de vincularse que no tenga que ver con el poder, sino con el vincularse horizontalmente. Por eso vemos que para nosotros la anarquía es una construcción, es el ideal, sí, pero es la construcción de distintas formas de vivir, de distintas formas de confrontar de parte de los anarquistas. Por eso muchas veces decimos que los medios, si bien lo podemos reconocer como anarquistas, como dice la compa, tienen que ser radicales dentro de sus accionar, porque si no queda ligado a las mismas personas con las que somos antagonistas, porque de repente podemos estar en una asamblea con personas que son de partidos políticos o que su intención en realidad es desgastar, cansar, hacer rosca y quedarse con un espacio que fue construido por personas que tenían interés real en generar otro tipo de vínculos. Eso es algo que la política hace mucho y hace bastante, toma esos caminos, ¿sí? Sobre todo dentro de este territorio con lo que son las organizaciones sociales, las organizaciones barriales, que por ahí son organizaciones o partidos que son, no sé, que son más de a pie quizá, que no son los grandes partidos hegemónicos que controlan el poder, sino como más caudillos, más gente de barrio, que tiene toda esa rosca también. ¿Por qué? Porque fueron criados y son militantes o son de cuadros y hacen ese trabajo, mandan a hacer ese trabajo. Algo que lamentablemente a medida que tomamos la calle, que vamos retomando ciertos espacios o vamos recuperando ciertos discursos, nos lo vamos a topar de frente. Y son discursos que tenemos que estar preparados para reconocerlos y entenderlos, porque no son parte de una dinámica de compañeros, sino una dinámica autoritaria y que quiere seguir perpetuando la dominación. Bueno, a continuación le voy a leer un pequeño fragmento de la charla que da Mario Alfredo Bonanno, que luego fue fanzine, que se llama La Tensión Anarquista, y dice así: pero mira, los anarquistas sin embargo se plantean siempre el problema.
¿Qué es el anarquismo? ¿Qué significa ser anarquistas? ¿Por qué? Porque no es una definición que una vez conseguida se pueda conservar en caja fuerte, poner aparte, y considerar como un patrimonio al que sacar poco a poco. Ser anarquista no es el haber logrado una certeza, el haber dicho de una vez por todas, ya está, yo finalmente, desde este mismo instante, estoy en posesión de la verdad y como tal, por lo menos desde el punto de vista de la idea, soy un privilegiado. Quien razona así es anarquista solo de boca. Mientras que el que es realmente anarquista es quien se cuestiona a sí mismo como anarquista, como persona, y quien se pregunta, ¿qué es mi vida en función de lo que hago en relación a lo que pienso? ¿Qué relación alcanza a mantener diariamente, cotidianamente en todas las cosas que hago? ¿Es una manera de hacer aún en acuerdos pequeños, en compromisos cotidianos? El anarquismo no es por lo tanto un concepto que se sella con una palabra que se hace de lápida funeraria. No es una teoría política, es una forma de conseguir la vida y la vida de jóvenes o viejos que seamos, ancianos o chavales, no es algo definitivo, es una apuesta que debemos jugar día tras día. Cuando por la mañana nos levantamos de la cama y ponemos los pies en la tierra, hemos de tener un buen motivo para levantarnos. Si no lo tenemos, seamos anarquistas o no significa nada. Más vale quedarnos acostados en la cama, durmiendo. Y para tener un buen motivo debemos saber qué hacer, porque para el anarquismo, para el anarquista, no hay diferencia entre el qué hacer y el qué pensar, sino que es un continuo trasvase de la teoría en la acción y de la acción en la teoría. He aquí lo que diferencia al anarquista de cualquier otra persona que tiene una concepción diferente de la vida y que cristaliza esa concepción en un pensamiento político, en una práctica política, en una teoría política. Ruido de aplausos. Ruido de aplausos. Bueno, pero es lo que más o menos estábamos contando. O sea, nosotros consideramos que nosotros no es que somos anarquistas de 3 de la tarde a 5 de la tarde. No. Todo el tiempo somos anarquistas, todo el tiempo nos estamos gestionando, todo el tiempo nos estamos preparando, pensando cosas que hacer, porque es una forma de vida. O sea, no empieza con un carnet ni termina en un meeting. O sea, sigue todos los días. ¿Que es cansador? Es cansador. Porque cuestionarse a uno mismo es difícil y a veces duro, pero es parte de ser anarquista, parte de entender la finalidad como la anarquía. Sí, es difícil como hablábamos hace rato porque pensamos muy diferente a esta sociedad y vivir como en una sociedad que es tan violenta, tan desigual, lleva todo el tiempo estar viviendo situaciones que no tienen nada que ver con lo que pensamos. Es difícil, bueno, en nuestro hacer intentamos como transformarla de la manera que podemos y estamos como pensando, creo, todo el tiempo, porque ser anarquista es estar en movimiento también, ¿no? Como son las ideas, pero también es la práctica de cómo torcer ese sistema, de cómo enfrentarlo. O sea en pequeñas cosas o en grandes cosas, no es que, qué feo y ya está. No, es ver de qué manera enfrentamos al poder, nos posicionamos contra todas esas violencias sistémicas, actuamos para transformar esta sociedad. Entonces sí, todos los días nos despertamos eligiendo ser anarquistas también en nuestras prácticas. Bueno, a las personas que estén interesadas en conocer más sobre anarquismo, además de acercarse a charlas, ferias, actividades, espacios anarquistas, pensamos en recomendar algunos textos, algunos que se nos vienen a la cabeza, bueno, que estuvimos leyendo sobre Malatesta, quizás algunos autores, ¿no? Como Malatesta, que tiene muchos textos sobre anarquismo, sobre el pensamiento y la acción anarquista, puede ser Emma Goldman, puede ser, acá tenemos uno de Luce Fabbri, también Bakunin. Bueno, Bonanno, que lo vimos recién también. Cavalieri, que es otro italiano también, que en la década de los 90. La verdad que siempre vamos a recomendar cosas porque para que ustedes también, la persona que esté de este lado escuchando, se divierta, se meta, se enrede, se busque cosas. Porque si bien por ahí vos escuchás esto y decís, no, capaz no estoy tan de acuerdo con ciertas cosas, perfecto. Pues lo podés ir buscando, podés ir metiéndote, entendiendo un montón de cosas y se arma una discusión y eso es lo que está buenísimo. Sí, esos son, bueno, textos un poco de autores más o menos clásicos, antiguos, más modernos. Después, bueno, hay cosas más actuales que pueden buscar de publicaciones anarquistas que salen en este territorio también. Pero bueno, según el territorio donde estén, pueden buscar como actividades, charlas, publicaciones como de los movimientos anarquistas que circulen y también enterarse de los debates que estén habiendo
o nos vemos en las calles. Bueno, y con esto vamos cerrando lo que fue el programa del día de la fecha, número 2. Nada, más que nada es decirles haberles agradecido por haber escuchado, por haber seguido apoyando este proyecto. Repitiendo lo que dijimos recién, no hay una verdad, no queremos que haya la anarquía de la verdad, porque todos son nutrición, todo sirve para seguir debatiendo, para seguir fomentando círculos, fomentando redes, para seguir entrando espacios. Vamos a fomentar un poco más la curiosidad, vamos a seguir fomentando la anarquía y eso, que viva la anarquía. Que viva la anarquía.